programa de hoy, arzobispo de Los Ángeles niega que haya dicho que votará por Joe Biden. Estados Unidos y 31 países firman declaración que rechaza el derecho humano al aborto. Senado de Estados Unidos confirma a Amy Barrett como jueza de la Corte Suprema. Aumentan casos de coronavirus en España y declaran estado de alarma. Papa Francisco, ¿cuántas mujeres no reciben la dignidad que se les debe? El Santo Padre nombra al nuevo patriarca de Jerusalén. Diputados reclaman por asistencia de arzobispo y pastora en inauguración de su edificio legislativo. Y el Papa Francisco, Jesús no es un Dios lejano. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas, los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos en la diócesis de Querétaro, en nuestra emisión 2026, que corresponde a hoy, miércoles 28 de octubre del 2020. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Hoy celebramos a San Judas Tadeo. Esta es su historia. Acompáñenme. Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, 28 de octubre. Judas Tadeo aparece último en la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo. No sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago. Juan aclara, Judas, no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado de que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente por proclamar su fe. Valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el Menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. ¿No es se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que acompañaba a Jesús, el carpintero, el hermano de Santiago y de Judas? Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó, ¿por qué no se manifestaba a todos? Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo. Y el arzobispo de Los Ángeles niega que haya dicho que votará por Joe Biden. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, ha rechazado una afirmación publicada por un blog en internet que plantea votar por el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Vea usted. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, ha rechazado una afirmación publicada por un blog en internet que indica que él planea votar por el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.
A través de un comunicado, el prelado afirmó que en todos sus años como sacerdote y obispo nunca ha apoyado pública o privadamente a un candidato político, ni le ha dicho a nadie por quién podría estar votando, y en ese sentido manifestó que es una vergüenza que algunos usen los medios de comunicación para difundir información errónea y tratar de confundir y dividir a la gente. Y es que el pasado martes 20 de octubre, el blog cleanthechurch.com, un sitio web con sede en California, publicó una entrada de blog en la que alegaba que en febrero de 2020, Monseñor Gómez y un ex donante rico de la iglesia sostuvieron una conversación durante un desayuno en la que supuestamente el arzobispo de Los Ángeles le comentó al individuo que está votando y apoyando a Joe Biden porque no le gustaba la forma en la que el presidente Trump habla. Al respecto, Monseñor Gómez negó que la supuesta conversación e incluso que el desayuno haya tenido lugar. Estados Unidos y 31 países firman declaración de que rechaza el derecho humano al aborto. Vea usted. Estados Unidos fue el anfitrión de la ceremonia para la firma de la Geneva Consensus Declaration, Declaración de Ginebra Consenso, un histórico documento que rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano internacional. En esa línea, el secretario de Servicios Humanos y de Salud del país, Alex Azar, indicó que con esta acción se está dejando un marcador claro, ya que las agencias de la ONU ya no van a poder reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas. Además, afirmó sin disculpas que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto. En ese contexto, Azar expresó que al firmar la declaración, Estados Unidos tiene el honor de estar en esta causa junto a Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, países que son copatrocinadores interregionales de este consenso. Es preciso mencionar que en la Declaración de Ginebra firmaron un total de 32 países, representando a más de 1.600 millones de personas. Con este documento se declara inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto y con orgullo se pondrá la salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida. Senado de Estados Unidos confirma a Amy Barrett como jueza de la Corte Suprema. Con Barrett ahora pues son 6 los jueces católicos practicantes en la Corte Suprema. Nacida en Nueva Orleans, Barrett asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame antes de ser secretaria del juez del Tribunal de Circuito de D.C., Lawrence Silverman, y del juez del Tribunal Supremo, Antonin Scalia. Luego ingresó a la práctica privada, regresó a la Facultad de Derecho de Notre Dame para impartir clases en 2002 y se convirtió en profesora en 2010. Vea usted. El derecho es un campo absorbente que muchas veces deja a la familia en segundo lugar. Dijo que ella no iba a permitir que sucediera eso, iba a tener a su familia siempre en primer lugar, a la vez que brindaba el servicio de la más alta calidad en derecho, en abogacía, a sus clientes como se lo merecían. Con esa fórmula ha llegado a la Corte Suprema y a ser un ejemplo para muchas mujeres. Así es, un ejemplo, que no solamente ella es jueza, sino que también es madre de 7 hijos, es una mujer. Vamos a la pausa, queridos amigos, ya regresamos en un momentito, no se vayan. Pues muchas gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros. Vamos a las notas inmediatamente. Aumentan casos de coronavirus en España y declaran estado de alarma. Vea usted. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, la declaración del estado de alarma en el país debido al grandísimo aumento de casos de coronavirus.
Este nuevo estado de alarma, que podría estar activo hasta el mes de mayo, contempla entre las restricciones previstas que cada comunidad autónoma restrinja el aforo de las iglesias. En concreto, en la Archidiócesis de Madrid, con este nuevo estado de alarma, se limitará la movilidad nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, y el aforo de las iglesias quedaría reducido al 50% y a 1/3 en las áreas con mayor incidencia de casos de coronavirus. En este momento España acumula más de 1 millón de casos, 150.000 enfermos se han recuperado ya y casi 35.000 personas han fallecido por este virus. También les cuento que el Papa Francisco anunció recientemente la celebración de un consistorio. Será el próximo 28 de noviembre y se crearán 13 nuevos cardenales. Entre ellos, 9 serán electores en el próximo cónclave. Entre los nuevos cardenales está Monseñor Mario Gregg, secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Antoine Kabanda de Ruanda, Monseñor Wilton Gregory, arzobispo de Washington en Estados Unidos, o Monseñor Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile. También serán creados cardenales el padre Mauro Gambetti, franciscano, custodio general de la Custodia del Sagrado Convento de Asís, entre otros. Y también en el Vaticano, el Papa Francisco se reunió con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Durante el encuentro que mantuvieron en el Vaticano, el Papa recordó que las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria. Por eso animó a aprender esto de la historia. En el discurso que dirigió el Papa Francisco a la delegación española, el Santo Padre insistió en que la misión de los políticos es una forma muy alta de caridad y de amor, y no es cuestión de maniobras o de resolver casos, sino que es una cuestión de servicio a la sociedad. También insistió en que es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Papa Francisco, ¿cuántas mujeres no reciben la dignidad que se les debe? La mujer que trajo Dios al mundo, debe poder llevar sus dones a la historia. Se necesita su ingenio y su estilo. Lo necesita la teología para que no sea abstracta y conceptual, sino delicada, narrativa, vital, advirtió. Veamos. El Papa Francisco destacó que el papel de la mujer es esencial para la historia de la salvación y que no puede por menos que ser vital para la Iglesia y el mundo, y también lamentó cuántas son las mujeres que no reciben la dignidad que se les debe. Al respecto, el Santo Padre reflexionó sobre los 2 elementos de la Virgen María en las Sagradas Escrituras, el ser madre y el ser mujer. En ese sentido, señaló que la mujer que trajo a Dios al mundo debe poder llevar sus dones a la historia y que para eso se necesita de su ingenio y estilo. Asimismo, afirmó que de esto también necesita la teología para que no sea abstracta y conceptual, sino delicada, narrativa, vital. Por otro lado, el Papa resaltó que la Mariología en particular puede contribuir a llevar a la cultura, igualmente a través del arte y la poesía, la belleza que humaniza e infunde esperanza, que además está llamada a buscar espacios más dignos para las mujeres en la Iglesia, partiendo de la dignidad bautismal común, porque la Iglesia es mujer y madre como María. Por estos motivos, el Santo Pontífice aseguró que la Iglesia necesita redescubrir su corazón materno, que late por la unidad, pero lo necesita también nuestra tierra para que vuelva a ser la casa de todos sus hijos. Para finalizar, el Papa Francisco invitó a ver a la Virgen María como la que trae, la que hace pasar, la que dio a luz a Cristo y que siempre permanece mujer, y rezó para que siempre podamos tener en nosotros ese espíritu de hijos y de hermanos. El Santo Padre nombra al nuevo patriarca de Jerusalén. Vea usted. El Papa Francisco nombró recientemente al arzobispo italiano Pierbattista Pizzaballa como nuevo patriarca de Jerusalén de los Latinos en Tierra Santa. Como se recuerda, este prelado franciscano sirvió desde 2016 como administrador apostólico de Jerusalén, cuando la sede que sirve a unos 300.000 católicos en Israel, Palestina, Jordania y Chipre quedó vacante. Asimismo, el arzobispo de 55 años ha vivido en esta zona desde 1990 y sucede en el cargo a Monseñor Fouad Toual, quien lideró el Patriarcado de Jerusalén
entre 2008 y 2016. No obstante, cuando Monseñor Pizzaballa fue nombrado administrador apostólico, el patriarcado tenía una deuda de más de $100 millones. En este sentido, en una reciente entrevista con EWTN en Roma, el religioso comentó que han sido 4 años difíciles, pero con la clara misión de poner orden en la administración, y por ello pagó la deuda con ayuda de donaciones internacionales, bajando costos y vendiendo algunas propiedades en Nazaret. Diputados reclaman por asistencia de arzobispo y pastora en inauguración de su edificio legislativo. Vamos al detalle. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos informando que el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, inauguró su nuevo edificio y para la bendición llamó a un obispo y a una pastora, lo que causó reacciones adversas y el llamado nuevamente para que se establezca el Estado laico. Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo de la diócesis de San José, asistió aceptando la invitación del presidente de la Asamblea Legislativa y en su mensaje leyó Eclesiástico 4 del 1 al 10. Resaltó, siendo el primer poder de la República donde se deciden cosas importantísimas para el país, no hay duda que colocar el poder de Dios por encima de cualquier otro poder es ir por la senda que debe recorrer todo cristiano y todo ser humano. El mensaje del arzobispo y el de la pastora Carmen Carazo Fonseca, con el cual se inauguraba el nuevo edificio, fue criticado por algunos, indicando que la separación entre la religión y la política debe manifestarse con la declaración de Estado laico. Monseñor indicó que la Iglesia reconoce el derecho de que los estados se organicen tal como se lo consideren los ciudadanos, pero otra cosa es el Estado laicista, que es un Estado perseguidor e irrespetuoso que no permite el ejercicio del derecho humano de la libertad religiosa. El Congreso de Costa Rica ya tiene en su agenda discutir un proyecto para establecer el Estado laico, impulsado por una diputada social cristiana. Y continuando con el reporte desde Costa Rica, queremos mostrarles la ciudad de los niños, un lugar de esperanza para la niñez y adolescencia de nuestro país. Esta institución de bienestar social sin fines de lucro se ubica en San Francisco de Aguacaliente de Cartago y fue fundada en 1958 por el sacerdote Luis Madina Michelenta, agustino asuncionista, y fue encomendada a los frailes agustinos recoletos en 1965. La ciudad de los niños tiene a Dios como principio y se dedica a la formación integral de los jóvenes desde la pedagogía agustiniana y la metodología de aprender haciendo. Es una institución modelo a nivel nacional e internacional, con su modelo de formación integral de adolescentes y jóvenes, promoviendo oportunidades en el ámbito personal, técnico y académico para enfrentar con éxito los retos de la vida moderna y fomentar un modelo de unidad familiar que contribuya con el desarrollo de una sociedad solidaria e inclusiva. Los valores de este estilo educativo se inspiran en la trayectoria y doctrina de San Agustín y se enfocan en niños y jóvenes de las zonas más vulnerables y con pocas condiciones económicas para surgir. Y para finalizar con las noticias desde Costa Rica, les comentamos que en la diócesis de San Isidro de El General se promueve una iniciativa para celebrar el Día de Todos los Santos como alternativa cristiana a la celebración de Halloween. La iniciativa procura que los niños se vistan como los santos de la Iglesia Católica y que envíen sus fotografías a las redes sociales de la diócesis y participen de esta forma en un concurso. La idea no es solamente disfrazarse, sino conocer más a fondo la vida y obras de los seres humanos que llegaron a ser santos de nuestra Iglesia y que con su testimonio han impactado nuestra realidad. Este tipo de iniciativas procuran que se inculquen en los más pequeños una nueva tradición en vez de seguir la corriente de las celebraciones de Halloween. Esta idea surge por parte de la Comisión de Catequesis de la Diócesis de San Isidro, que preside Monseñor Gabriel Enrique Montero.
Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Les envío un fraternal abrazo. Adelante, estudios. Y Papa Francisco, Jesús no es un Dios lejano. El Papa Francisco explicó hoy, 28 de octubre, durante la audiencia general, que Jesús no es un Dios lejano, ya que se encarnó, reza por nosotros ante Dios Padre y nos invita a rezar con Él y como Él rezaba. Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pensar. El camino es difícil, pero Él va abriendo el camino, va abriendo la brecha, advirtió el Papa. Al reflexionar en Jesús como hombre de oración, el Santo Padre se detuvo en el inicio de la misión pública de Jesús que tuvo lugar con el bautismo en el río Jordán. En su catequesis pronunciada en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice señaló que los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio porque narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. En esta línea, el Santo Padre destacó que el primer acto público de Jesús es, por tanto, la participación en una oración coral del pueblo, una oración penitencial donde todos se reconocían pecadores. Por esto, el Bautista quiso oponerse y dice: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». El Bautista entiende quién es Jesús, pero Jesús insiste. El suyo es un acto que obedece a la voluntad del Padre, un acto de solidaridad con nuestra condición humana. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios, dijo el Papa, quien añadió que Jesús no se queda en la orilla opuesta del río. Yo soy el justo y tú el pecador. Para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que se sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. De este modo, el pontífice citó el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica que esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. Dice: la oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, iba a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y a favor de ellos. Ese día, a orillas del río Jordán, está por tanto toda la humanidad con sus anhelos inexpresados de oración. Está sobre todo el pueblo de los pecadores, esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no osaban ir más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos, dijo el Papa. Y es así, queridos amigos, como llegamos al final de esta emisión de BNC, pero antes nos despedimos como siempre con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte: creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor. Ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia.
tu dulce misericordia enteramente gratuita. Tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor, ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz a esta casa, relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso y nos vemos, si Dios quiere, el jueves sacramental, jueves de Eucaristía. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.